Hola, mi nombre es Brenda Paola Cornejo Maldonado. Estudio el séptimo semestre en la licenciatura de nutrición en la Universidad de Celaya y mi tema es higiene alimentaria para la prevención de trastornos digestivos infecciosos y por toxinas. Introducción. La comunidad médica se ha visto enfrentada en los últimos años a una creciente incidencia de reportes de enfermedades causadas por los alimentos en todo el mundo, ocasionando preocupación en el ámbito de la salud en cuanto a la eficacia de los sistemas que nos garanticen calidad e inocuidad en los alimentos que consumimos. Los alimentos son estructuras biológicas de carácter vegetal y animal, las cuales pueden sufrir alteraciones por mecanismos de descomposición natural, por contaminación, por microorganismos o por prácticas culinarias erróneas. El principal factor que interviene en de las enfermedades transmitidas por los alimentos es la higiene alimentaria. Dichas enfermedades son causadas por la ingestión de alimentos o aguas contaminados con microorganismos patógenos ocasionando una infección o por la ingestión de alimentos contaminados con toxinas. Higiene alimentaria. La higiene alimentaria se define como un conjunto de condiciones y medidas que se consideran necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades que les son propias, con especial atención al contenido nutricional. Estas condiciones deben estar presentes en todas las etapas de producción, almacenamiento, transformación, transporte, conservación y preparación doméstica de los alimentos para garantizar la salubridad de estos. Higiene personal. Los manipuladores de alimentos deben mantener un grado elevado de aseo personal, llevar una vestimenta limpia y de uso exclusivo y utilizar cuando proceda ropa protectora, cubrebocas y calzado adecuado. Las personas enfermas no deberían estar preparadas para trabajar si existe riesgo de contaminación. Enfermedades transmitidas por alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos son ocasionadas por la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas con gérmenes patógenos o con productos químicos nocivos. Existen numerosos microorganismos patógenos que pueden contaminar los alimentos, ocasionando cuadros clínicos diferentes según el agente involucrado. Enfermedades más comunes transmitidas por bacterias en los alimentos. La mayoría de las infecciones bacterianas transmitidas por los alimentos son ocasionadas por las bacterias E. coli, Campylobacter, Salmonella, Shigella, Listeria monocytogenes y Vibrio parahemolytus. Enfermedades más comunes transmitidas por bacterias en los alimentos. E. coli. La mayoría de las cepas de E. coli son inocuas y están presentes en el intestino, con un rol de protección contra otras bacterias. Los síntomas generalmente aparecen 3 días después de la exposición. Hay que evitar las carnes de vacunos mal cocidas, no tomar leche sin pasteurizar, lavar bien las frutas y verduras, especialmente las que se consumen crudas. Campylobacteriosis es una bacteria que ocasiona fiebre, diarrea, cólicos abdominales y trazas de sangre en las deposiciones. Los síntomas generalmente aparecen de los 2 a 5 días después de la exposición y hay que evitar el consumo de carne sin un grado adecuado de cocción, evitar el goteo de la carne cruda sobre otros alimentos y no consumir huevos crudos, reforzar el lavado de las manos antes y después. Salmonelosis. Es una bacteria que está presente en el intestino de aves, reptiles y mamíferos. Puede propagarse a los seres humanos a través del consumo de alimentos de origen animal y se caracterizan por un cuadro de fiebre, diarrea, dolor abdominal, tipo cólico y ocasionalmente vómitos. Las medidas de prevención son una adecuada cocción de carnes, huevos y aseo en los utensilios empleados para cocinar. Infecciones virales. Norovirus. Provocan habitualmente en los seres humanos un cuadro de gastroenteritis aguda, con náuseas, vómitos y cólicos abdominales. Ocasionalmente se observa diarrea y generalmente no hay fiebre. Son virus muy contagiosos que se encuentran en alimentos o bebidas contaminados, aunque también pueden sobrevivir en las superficies
o propagarse por el contacto con una persona infectada. Hepatitis A. Es una enfermedad contagiosa provocada por el virus A de la hepatitis. Provoca una inflamación aguda del hígado. La transmisión se hace por la ingesta oral de materia fecal de individuos infectados y los síntomas habituales son ictericia, fatiga, dolor abdominal, náusea, vómitos y diarrea, fiebre, anorexia y coluria. Otras formas de contaminación alimentaria. Además de la enfermedad ocasionada por infección directa, algunas enfermedades transmitidas por los alimentos son ocasionadas por la presencia de una toxina que fue producida por un microbio en el alimento. Por ejemplo, la bacteria Staphylococcus aureus puede crecer en algunos alimentos y producir una toxina que ocasiona vómitos intensos. La enfermedad rara pero mortífera del botulismo ocurre cuando la bacteria Clostridium botulinum se desarrolla produciendo una toxina paralítica poderosa en los alimentos. Contaminantes orgánicos de los alimentos. Los contaminantes orgánicos persistentes son mezclas y compuestos químicos a base de carbono que incluyen a los bifenilos policlorados, plaguicidas clorados como el DDT y residuos no deseados como las dioxinas. Estos compuestos son principalmente productos y subproductos de la actividad industrial. Las características de estos productos son que son resistentes a la degradación, bioacumulables por su alta afinidad por tejidos grasos, muy tóxicos. Brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. El brote de una enfermedad transmitida por los alimentos ocurre cuando un grupo de personas consume el mismo alimento contaminado y dos o más de ellas contraen la misma enfermedad. Puede ser un grupo de personas que consumieron una comida juntas en un lugar o puede ser un grupo de personas que no se conocen unas a otras, pero se contagiaron cuando todos compraron y consumieron el mismo artículo contaminado de una tienda de alimentos o restaurante. Conclusiones. La inocuidad sanitaria de los alimentos es el objetivo principal de la higiene alimentaria. Esto se logra a través de un esfuerzo que involucra a las autoridades de salud, a la agroindustria y a los consumidores. La herramienta más eficaz para prevenir estas enfermedades son la adecuada información y la educación de estos entes involucrados. Una activa vigilancia epidemiológica nos permitirá presentar bajas tasas de enfermedades transmitidas por los alimentos y cuya principal manifestación son los trastornos alimentos. Una inadecuada higiene alimentaria nos debe hacer sospechar de su probable etiología en algún punto de la cadena alimentaria. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte. Y aquí les dejo el link para que puedan encontrar toda esta información.